Muy bien, buenos días a toda la audiencia en esta mañana y a ustedes también. ¿Qué tenemos para hoy, Rafael? Miren, eh, las personas que solían hacer algún tipo de trabajo que entendían posteriormente iba a tener trascendencia, iban haciendo un ejercicio muy interesante y era el de ir registrando por escrito cada cosa que hacían. Y es así como también nosotros nos hemos podido enterar de cómo era el modo de vida, quizás en la Edad Media o en tiempos de la colonia, etcétera. Entonces, yo quise hoy abordar un tema en el que José Martí, ustedes saben que José Martí visitó el país en 3 ocasiones mientras coordinaba con Máximo Gómez para el trabajo de la independencia de Cuba. Visitó el país tanto en 1892, 1893 y en 1895. En el 95 estuvo desde febrero hasta abril en el país. Fue su último viaje porque ya luego en mayo de ese mismo año lo asesinaron. Entonces José Martí iba tomando apuntes cada vez que venía, iba tomando apuntes acerca de la vida, de la realidad campesina y de cómo veía la sociedad. Y yo quise extraer algunas cosas que me parecen importantes para nosotros poder ir entendiendo cómo se fue construyendo las costumbres de muchas cosas que hoy nosotros vemos, pero también de cosas que José Martí señalaba de la sociedad dominicana de ese tiempo, de 1892, 1895. En primer lugar, en cuanto al habla y al lenguaje, José Martí dice que le llamaba mucho la atención el que observaba como una especie de discriminación en el habla, porque decía, ¿por qué si la mujer de una persona de clase social baja tenía un hijo, decía que parió, pero si era una mujer de clase social alta, entonces decía esa mujer dio a luz? Entonces él decía que no entendía mucho el sentido de la discriminación y también le llamaba sobremanera el habla con la I que tenían los ibaeños, porque ustedes saben que José Martí estuvo fundamentalmente en la parte de lo que es Santiago Rodríguez, esa zona donde vivía Máximo Gómez. Respecto a lo que era la moral y la norma, él señala que había una moral ambigua y machista en ese tiempo y le llamaba la atención también de cómo en el habla solían incluir frases que relacionaban lo culinario con la persona. Por ejemplo, él escuchó un piropo que le dijo un señor a alguien que decía, qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones. Entonces, eso fue una cosa que a Martí le llamó la atención y entendía también que de alguna manera era como un tipo de irrespeto que se estaba cometiendo. En el tema de la moralidad, algo importante que Martí señala es que aparentemente no había ningún problema en que un hombre tuviera más de una mujer. E incluso está mencionando el caso de un coronel al cual tenía 13 hijos con mujeres diferentes, todas. Pero él solía, si él estaba con la amante, él lo que no se permitía era dormir fuera de su casa. Él podía estar con la amante, la dejaba acostada y se iba después a dormir con la esposa. Y entonces la palabra que decía el coronel, que me llama la atención, por nada de este mundo le deberé faltar. Esa mujer no tiene a mal que yo me conduzca como un hombre. O sea, el tema del machismo, de conducirse como un hombre, en el sentido de que podía tener varias mujeres y de hecho tener 13 hijos con casi 13 mujeres diferentes, parece que ese coronel donde ponía el ojo ponía la bala. También le sorprendió el tema del carnaval aquí en el país. Él menciona la música que más se utilizaba, era como vals, hecho a piano y flauta, y algunos personajes como la tarasca, que es un personaje propiamente francés en el carnaval. En cuanto a la arquitectura, observaba que las casas, muchas eran de yagua, con palma, pero en el caso de Haití, él decía que había casas de tejemaneje. En la comida, esto me llama la atención. Él dice que, por ejemplo, en Haití le ofrecieron empanadillas de harina, leche y café y de cena dulce de maní con casabe. En República Dominicana
en el pueblo de Villalobos, cerca de Guayubín, a él le sirvieron arroz, le sirvieron lerén, boniato, que era batata, ron y café. Era muy común en la época que también la gente en la comida siempre tuviera su trago de ron. Pero también Martí señala, aquí es importante porque en 2 ocasiones Martí señala de que le dieron arroz. Entonces ya se estaba empezando a introducir la costumbre de comer arroz y la gente empezó a sustituir los víveres por el arroz blanco en el siglo XIX en la República Dominicana. Y ya se volvió normal el comer arroz blanco en la dieta dominicana a partir de la intervención de Estados Unidos de 1916. Sobre los remedios caseros, a mí hay algo que me llama sumamente la atención, y es que Martí señala de cómo las personas utilizaban el jugo de limón para las úlceras. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en ese tiempo, en 1895, que esta gente pudieran saber que el limón podía servir para la gastritis y la úlcera, era una cosa que llama la atención, porque hoy en día los médicos naturalistas recomiendan eso. Por último, con el tema de cuando la gente iba a la letrina, ¿qué utilizaban? Había una cosa que la llamaban tersorium, que el tersorium era amarrar una esponja en un palo y lo metían en agua y eso lo tenían entonces para la higiene. Eso fue una costumbre que se tomó de la Edad Media en los baños públicos de Roma, que solían también tener eso que le llamaban tersorio. Ya posteriormente el maíz apareció y le fue muy bien a la gente con ese otro artefacto. Hasta aquí Aprendo con Rafael, pueden seguirme en Instagram. Qué barbaridad.